Un saludo a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Cuba Grand Slam. Hoy traemos con nosotros al derecho de Mayabeque, Elian Leivas. Ya comenzamos. Cuba Grand Slam. Lo dijo en el mic. Listo para empezar. Miguel los controles, prende la señal. Aquí se habla claro, aquí no hay rival. Bienvenido, mi hermano. Gracias, mi hermano. ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Elian, Sí. ¿Cómo llegas al béisbol en San José? ¿Cómo fue? Hermano, sí, fue cuando yo tenía como 13 años. Siempre jugaba ahí con los amigos ahí del barrio, fue en San José. Y entonces un día estábamos jugando una tarde y llega el entrenador de picheo, Lulo, de la IDE. Y me ve y me dice que si yo quería hacer las pruebas de la IDE. Y yo le dije que sí, pero yo sin saber, ¿no? Y hago las pruebas para la IDE como a los 2 o 3 días. Me ponen a tirar del outfield, me ponen como pitcher, me ponen a coger rola en el short y me dice que si yo quería entrar a la IDE, así de fácil. Y yo como, no sé, pregúntale a mi mamá, yo tenía 13 años apenas. ¿Y entraste? Y fueron a ¿Entraste preguntarle a mi ahí? mamá, a mi papá, y ahí, bueno, y entré a la IDE, sí. Ahí fue que empezó sí, entré a la IDE. Yo tenía 13 años ahí fue que empezó la carrera. ¿Cómo te fue en esas categorías? Fíjate que me fue muy bien. A pesar de que no pude ser equipo Cuba nunca, así hice preselecciones en equipo Cuba y todo, pero nunca hice equipo Cuba. No sé por qué. Sabes que es un poco complicado y un poco difícil, ¿no? Sí, Y más que son muy pocos jugadores. Pero, por ejemplo, ese año cuando entré a la IDE, fue pitcher el mejor pitcher del torneo 13 y 14, que se hizo en Villa Clara. Fui el mejor pitcher del torneo. También jugaba centerfield yo, batía 300 y pico ese año también, pues cuando no pichaba jugaba. Y, y después el año siguiente, en el 15 y 16, primer año no, en el segundo año 15 y 16, gané como 15 juegos porque eran fin de semana tras fin de semana. Y fui a la preselección del equipo Cuba y en los juveniles también gané como 10 juegos y fui a la preselección del equipo Cuba también. Y bueno, y esa fue un poco la trayectoria mía durante esas categorías infantiles. ¿Lograste luego de salir de los juveniles llegar directo a la primera categoría? Así fue, sí, salí los juveniles del último año y bueno, y después fuimos a la preselección del equipo Habana y hicimos equipo con Lombillo, que era el manager en ese tiempo. ¿Quién era de tu época en los juveniles y eso? Más o menos sí que era Era destacado en el béisbol después. de Cuba completa. Sí, de Cuba completa, pues. Sí, sí. Y de La Habana también, claro. Mira, por ejemplo, de La Habana era de mi edad. De La Habana estaba Rudy Silva, Yaniel Cabeza, el catcher. Aclarar, Estaba aclarar que cuando Candelita. decimos La Habana es lo que hoy es Artemisa y Mayabeque. Que antes era La Exacto, Habana eran los y dos la provincias capital era juntas. Ciudad Habana, sí, porque a veces te trae Así es, confusión esto de así La es. Habana y tal. Ajá, sí. Ajá, provincia de Habana, ajá, en ese Provincia tiempo, Habana. sí. Estaba Rudy Silva, estaba Yaniel Cabeza, estaba así los que más la gente conoce, ¿no? Que estuvieron por jugador profesional. Candelita era un año menor que yo, pero jugábamos juntos. Y luego de las provincias, estaba Lorenzo Quintana, de Pinas del Río, así que me acuerdo rápido. Estaba de La Habana, estaba Yasmani Tomás, que era un año menor, estaba Carrera, Alexander Carrera, estaba Arrebato, Fran Arrebato, el menor de los Rebatos. Estaba Alex Mis Díaz, estaba Viciedo de mi año, le dan Viciedo. Sí, estaba Freddy Aciel Álvarez, también. No, había buena Estaba, pelotera en esa época. sí, claro, estaba Echevarría, Adina Echevarría también. De Santiago. Sí, Oneki García. No, esa generación era Muy Vladimir buena gente. García, estaba, no, demasiada gente. Y así, y se me olvidan, y yo te estoy mencionando los que más o menos la gente conoce, pero en esas categorías, acuérdate que hay muchos jugadores que son súper buenos en esas categorías y luego después por alguna razón no iban a dar el salto. No, exacto. Y no iban a dar el salto, pero había muchos jugadores que eran buenísimos en esas categorías, tan buenos como los mejores, y al final no tuvieron la suerte de dar el salto y se quedaron. Pero sí, hay muchos jugadores buenos de ese tiempo. Elian,
llegas a la serie nacional en el mejor estado del de Cuba. Te tocó Ajá. llegar, lo que es una suerte y a la vez un problema también, ¿no? Llegar a un estado de picheo tan grande, ese que tenía La Habana, Yadier Pedroso, Yonder, Julieski, La Era, José Ángel, se me queda seguro más, Israel Sánchez, y tú estabas ahí. Richard Eh, Richard Aguilera, yo Aguilera, estaba ahí, sí. ¿cómo fue llegar Sí, yo estaba ahí cuando fuimos campeones, entre todos esos el caballos? año anterior y cuando fuimos campeones. No, fue algo increíble. Al principio, imagínate, 17 años. Yo me acuerdo que estábamos de esa edad, estábamos solo en el equipo, era Israel Sánchez, Miranda, Ariel Miranda y yo. Éramos los únicos que estábamos en esa categoría ahí, los nuevos, ¿no? Y era súper difícil porque, claro, era un salto muy grande, entonces veía todos esos caballos ahí, donde venían del equipo Cuba, venían del Clásico Mundial que había pasado en ese tiempo. Era como, ¿qué está pasando aquí? No pichábamos, no hacíamos nada, pude entrenar. Eso sí, era uno de los que más corría, era uno de los que más pesa hacía, era uno de los que más entrenaba, pero era como un poco al limbo, ¿no? Era como trabajar sin un sentido, trabajar Trabajar para ti. sin, sin unas metas, ¿sabes? Trabajar sin metas, era como trabajar sin sentido. Íbamos por una línea donde no, en verdad no teníamos una luz donde tú decías, ok, yo quiero lograr esto. ¿Sabes cómo es Cuba? Sí. En Cuba es así, ¿Cómo en te Cuba lo más fue? grande que es hacer equipo Cuba. ¿Cómo te fue trabajar con Javier Garbé? Mira, yo te voy a decir algo, te voy a ser sincero. Fue difícil, porque nunca nadie me ha hecho esa pregunta, fíjate. Lo hemos hablado, pero fuera de, ¿sabes? Así con la gente que estuvieron en ese No, te momento, lo ¿no? digo porque, a Fue, ver, primero que nada, conozco a Javier en persona y sé que es una persona muy difícil. Y he tenido aquí a muchos integrantes de ese equipo Habana. Yo era seguidor de ese equipo Habana y aquí estuvo Ernesto sí, Moliné, Michel Rodríguez, muchísimos integrantes del sí, equipo Habana pasaron. yo he visto tus entrevistas. Y bueno, sé que es una persona difícil Sí, porque sí, lo yo los he visto, conozco y yo por las he las visto. historias de ustedes. Bueno, quería oír tu versión. Mira, fue muy difícil. Imagínate un niño de 17 años, venir de la ESPA, donde no sabes nada absolutamente, y ya enfrentarte a un nivel de entrenador como Gabbe. Gabbe es uno de, como entrenador, es verdad que es un buen entrenador. De béisbol, conoce como el que más conoce. Entonces, escuchar de la terminología que él se refería, de la manera que él se refería, a los planes que él se refería, para nosotros era súper difícil porque no entendíamos ni lo que hablaba. A veces me decía, Leiva, un ejemplo, así, y te estoy hablando de realidad, no te estoy hablando, no me lo estoy inventando. Leiva, te estás abriendo un poco con la mecánica, ¿no? Acuérdate que en Cuba todos los días era una hora de mecánica. Leiva, te estás abriendo un poco. Y yo no sabía ni qué significaba que me estaba abriendo, ¿sabes? Claro, de 17 años. Ese tipo de cosas me chocó mucho a mí. 17 años más, 17 años. Nunca el punto de enseñarte a jugar béisbol como tal, entender el béisbol, me ayudó muchísimo. Ahora, el otro punto donde yo sentí que era como un atraso. Hubo un tiempo ahí en, en Cuba que yo sentía como estancado. Como yo, bueno o malo, cuando te pusieran a pichar o no. Yo creo que esa edad tan importante de salir de los juveniles, darle el salto ese y competir contra esos caballos, eh, tiene que ser un poco diferente, ¿no? Tiene que ser un poco más, como enseñarte el béisbol un poco más fácil, ¿no? No tan complicado. Garber complicaba mucho las cosas. La parte de juego era muy bueno. Ahora, la otra parte de venir y resolver las situaciones, cómo mejorar un picheo, cómo enfrentarte a diferentes momentos de la carrera, eso nunca me lo enseñaron, eso lo aprendí yo, ¿sabes? Entonces, él decía siempre, él decía siempre, mientras más rápido maduren, mejor les va a ir. Él decía eso. Y eso ahora yo lo entiendo, ¿vale? Pero un niño de 17 años, ¿tú crees que va a entender esa frase como tal? ¿Qué significa esa frase? ¿Entiendes? Pero bueno, así fue la experiencia con Gabriel. Sí, Me enseñó mucho de béisbol. Fuera de béisbol me costó mucho. faltó un poco, digamos, de metodología, ¿no? De la parte de sentarse y explicarte un poquito más las cosas. No es lo mismo hablar contigo que con Johnny Martínez, por ejemplo, que tenía 10 series Exactamente. nacionales, claro. O Miguel Laera, que en ese momento Ahora, sí, estaba ¿no? Te digo, despuntando
Te Y digo claro, John por John Del decirlo, era, Julieschi. exactamente, John Del era el top. John Del era, John Del y Julieski eran los caballetes, ¿no? Los veteranos. Pero estaba la otra línea donde estaba la era, Gerardo Miranda, Armando Rivero. Armandito, que estuvo aquí toda la vida. Ahí está lo mismo que te acabo de decir. Ese es el ejemplo perfecto. Armando Rivero nunca lo entendió. Y fue increíble, fue cambiar de equipo y enseguida explotó su talento. Y bueno, tuviste lo que tú pudo hacer con los No, y industriales. jugó profesional aquí en el sistema No, MLB, o sea, que no no fue, jugó Grandes Ligas porque se lesionó, pero estaba para sí, jugar Grandes Ligas. tuvo resultados, o sea, que no fue Sí, una cosa de que no tenía, sí tenía, simplemente es exactamente. como trabajarlo. ¿Cómo Antes trabajarlo? de, Exacto. antes de cerrar tu etapa en Cuba, quería preguntarte por dos pitchers que, bueno, no hemos hablado de ellos, pero para mí eran, yo creo que los más talentosos dentro de ese staff, tan talentosos. Yadier Pedroso y Miguel Alfredo González. Los difuntos Sabía que me iba locos, a preguntar ¿sabes? por eso. Que en paz descansen. Mi hermano, eran increíbles. Yo aquí ahora tengo la suerte de jugar con Despaine, por Isabel Despaine. Sí, como, Y Despaine y yo hablamos mucho, muchísimo, platicamos muchísimo. Y muchas de esas conversaciones salen a reducir los temas el tema Miguel Alfredo y Pedrosa. Porque creo que era como esos muchachos eran como ejemplo, es decir, los dos tipos de personalidades o para dos tipos de personalidades, donde tú quieras mirarlo, eh, el que tenía mucho talento y no trabajaba, Pedrocito, y el que tenía un poco de talento, pero un poco trabajaba menos talento. como un animal, ¿sabes? Eran dos Entonces, ¿cómo? personalidades diferentes. Exactamente, mano. Y los dos eran igual de buenos, porque tú decías, en una final, ¿quién tú quieres preferir que pichaba? A mucha gente te iba a decir Pedrocito, pero mucha gente te iba a decir no, Miguel Alfredo. Entonces, fue increíble ver el proceso de Miguel Alfredo. Cuando yo debuté, yo tenía 17 años, Miguel Alfredo todavía no había despuntado. Fue el primer año mío, no, el segundo año donde él ya explotó la liga y se puso así a otro nivel. Y ver ese proceso, Miguelito, te voy a decir más. Nosotros queríamos ser como Miguelito. Nosotros corríamos como Miguelito, hacíamos la mecánica como Miguelito, porque tú veías el proceso. El tipo tenía un nivel, pero era como que si no tuviera tope, ¿sabes? Y le decía a la gente, yo me acuerdo de una vez que jugamos contra el Metropolitano, y les decía a la gente, recta, te voy a tirar recta, así le decía a la gente. ¡Wow! Le tiraba tres rectas a los bateadores. Eso Y nos, ver eso, eso, eso nos dijo Moliné aquí. Dice Moliné sí, que él estaba al hermano, campo y él decía, lo van a matar y nada, no salía. por gusto, hermano, no le daban, avisado. Y ver eso, como que eso se contagiaba, ¿no? Era un tipo, un líder total en ese sentido. Y Perosito, el talento que tenía, mano, a la hora de pichar, los cojones que tenía pichando, lo que te mostraba el lenguaje corporal arriba de la loma. Entonces decía, voy a correr, no corría, no hacía nada y venía y era el mismo piche. Eso te da la medida de que el béisbol, Perosito es el ejemplo de que el béisbol es 70%, 80% mental. Es muy mental. Pero Cito es Pero, ese ejemplo. pero eso es uno de los pitchers que yo recuerdo con más confianza en sí mismo siempre. Siempre, eso era. Siempre, hermano. Y el caso de Miguel Alfredo fueron dos, es que fue muy diferente, porque Pedroso desde que llegó arriba a la serie nacional. Miguel Alfredo no, Miguel Alfredo Sí, fue un sí. proceso que yo creo que incluso para los aficionados vimos más el proceso de Miguel Alfredo. Exactamente. Todos pudimos ver cómo fue creciendo. No tenía tope. Ese año el campeón estaba No tenía tope. intratable, ¿sabes? Increíble. Increíble. Elian, ¿cómo llega la decisión tuya de salir de Cuba? Hermano, mira, esto fue en el 2015. Estábamos con Mayabeque y yo quería dejar de jugar. Yo quería dejar de jugar ya y el año que me cogió industriales de refuerzo, yo quería dejar de jugar. Ya no quería jugar más pelota. Y porque verdaderamente no sentía que me estaba, no sentía que me estaba ayudando el béisbol, ¿sabes? Y yo tenía 23 años por ahí y mi papá me platicó conmigo y me dijo, mira, hijo, vamos a hacer algo. Mi papá nunca quería que yo dejara el béisbol. Y me dijo, hijo, mira, vamos a hacer algo. Prepárate bien, súper bien, lo mejor que te puedas haber preparado para una temporada.
Evidentemente estábamos hablando ya de Mayabeque. Mayabeque ya tenía más oportunidad de pichar porque todos los piches de esos caballos se Ya fueron habían ido a la para tenista. Artemisa. Y ahí nos quedamos más o menos los de Santa Miranda, yo, Lenín Rodríguez, Mario Batista, éramos los que más experiencia teníamos. Y eso fue lo que hice. Me preparé bien físicamente, me hicieron un plan de entrenamiento de pesas y me fue bien. Me cogieron de refuerzo con industriales y ahí fue cuando mi papá me dijo, ¿viste que sí puedes vivir del béisbol? Mi papá me dice a mí, pues tú puedes vivir del béisbol. Coño, es verdad, lo entendí un poco mejor, ¿no? Ya tenía 23 años, mano. Tú sabes que es muy difícil entender ciertas cosas. Cuando tenía 25, que llega el 2015, yo le dije, ya yo no aguantaba más jugar en Cuba. Yo dije, no puedo estar más en Cuba. Pero claro, acuérdate que en Cuba, jugadores jóvenes así como nosotros siempre nos están, que si vámonos, que si no sé qué, oportunidades países. Pero uno nunca, tampoco es como que van a tocar la puerta de la casa y me van a decir, vámonos y te vas a ir. Eso no funciona así tampoco. Y tuve la oportunidad de irme a España, man. Fíjate, con un tío mío. Yo podía irme a Dominicana, así como se iban los demás, Como se va todo el o mundo, pues. podía irme a España, exactamente. Y yo dije, mira, me voy para España. En España, si no puedo jugar béisbol, porque ya sabía que todo el que se iba para Dominicana, el porciento de los jugadores que firmaban era muy poco. Y para ser realista, yo en la serie nacional no había hecho nada especial. Entonces me iba a costar mucho, ¿vale? Yo dije, mira, me voy a España. Si no puedo jugar béisbol, pues me pongo a trabajar con un tío mío, con mi tío. Y me fui a España en 2015, junio de 2015. Decidí irme y bueno, ahí fue que empezó mi trayectoria fuera de, fuera de Cuba, ¿Dónde, 2015. dónde jugaste tu primera liga profesional? Mi primera liga profesional fue aquí en México, ¿vale? Yo jugué en el 2015, llegué a mitad de 2015. En lo que hago mis papeles, todo, mis residencias, yo jugué con el Barcelona en España, con el Barcelona de béisbol. Y me fue muy bien y así, pero eso me sirvió mucho ese proceso, fue como 9 meses más o menos. Me sirvió mucho para el tema de cómo funciona. En Cuba, hasta en España, yo empecé a entender, en España que no jugaban béisbol profesional, yo empecé a entender cómo funcionaba o cómo era más o menos una idea de cómo funcionaba el béisbol profesional en España, ¿vale? Y me junté con un par de gente que estuvieron en profesional, que viven en España, y íbamos al gimnasio con un plan bien hecho. No solamente era hacer pesas y correr y tirar como se hace en Cuba, en verdad. No, 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 no. Había un propósito, había unas metas. En 2 semanas tienes que subir 2 millas. Vamos a hacer este ejercicio para trabajar tus caderas. Así se trabajaba en España. Estamos hablando de España, que no tiene nada que ver con el béisbol, ¿vale? Y eso me sirvió, ese proceso como 9 meses me sirvió para entender más o menos cómo era lo que venía después. En ese tiempo me llegó la agencia libre, me llega mi residencia y me voy a Dominicana. Y me voy a Dominicana. Fue como en junio del 16 y llegué a Dominicana. Y ahí te salió trabajo en México. ¿O buscaste No, el en cambio Dominicana, MLB? no. Sí, ahí camino de MLB. En Dominicana, en España, me fueron a ver como 3 veces, varios equipos así. Hacían, tú sabes, esto que se hace en Europa se hacen cada cierto tiempo, se hacen como unos showcase de europeos, se llaman, los showcase europeos, ¿vale? Sí. Y me tocó llegando apenas, como un mes yo estando en España, que me hicieron como una prueba ahí, tiré 90 millas, como una de 90, dos de 90, 88, 89, en un bullpen. Y ahí habían como 10 organizaciones de Grandes Ligas. Como pasó todo junio, como en noviembre por ahí, fueron otra vez. Y yo estaba a 94 más. Coño, De 90, 89 a 94 coño. hasta noviembre. Es lo que te digo, nos preparamos de esa manera y yo veía resultados. Cada semana era diferente, cada semana era diferente. Yo estaba en 94 millas en noviembre, man. Claro, cuando me ven otra vez,
que había aumentado 5 millas en 3 o 4 meses, me dijeron, hey, tienes que irte a Dominicana. Los mismos equipos, los Yankees, los Dodgers, Texas, que me vio como 3 veces. Vete a Dominicana, que ahí te vamos a firmar, seguro. Ok, me llega a mi residencia, mi agencia libre, y me voy a Dominicana. En junio del 2026 fue eso. Mayo o junio. ¿Y ahí cómo te fue en Dominicana? Sí. Ahí llego a Dominicana y empiezo a hacer showcase. Ya tenía mi agencia libre, estaba listo para firmar. Y empiezo a hacer showcase. Y Atlanta me firma en noviembre. Desde junio, en noviembre, Atlanta me firma. Me firma Atlanta y me da la oportunidad. Más bien me da la oportunidad de jugar, no jugar profesional, que era al final lo que quería yo. Ya tenía 20, yo tenía 27 años, ¿eh? Iba a cumplir 27. Sí, no tenía mucho tiempo. Ya estaba ahí, tuve la suerte. Tuve la suerte, la verdad que me junté con buenas personas, gente que me ayudaron y sobre todo siempre tuve la idea bien clara de lo que era lo que yo quería. A mí no me importaba que me dieran $1 millón, a mí no me importaba, yo no pensaba en eso. Yo lo que pensaba era, si todos los meses esto que estoy trabajando me han servido de evolucionar como jugador, como pitcher, si me dan la oportunidad de entrar al béisbol profesional, yo puedo vivir del béisbol profesional, yo puedo vivir del béisbol, es lo que pensaba yo, ¿me entiendes? Era tu Y idea, Atlanta era me esa. da la oportunidad, 100%, era mi idea, jugar profesional. Atlanta me da el chance y el siguiente año, eso fue en noviembre, cuando llega enero del 2017, Atlanta no tiene espacio en ligas menores. Me manda, yo voy a sprint training, todo, y no tiene espacio en ligas menores y me dice, es que tú tienes que jugar doble A y no tengo espacio en doble A. Te vas para México. Y me vine a Y fuiste México. Y ahí fue cuando jugué mi primera liga profesional. tienes un amplio recorrido en el béisbol profesional. De todos los lugares donde has jugado, Sí. ¿dónde es donde mejor te has sentido, donde más te gusta jugar? Hermano, mira, donde mejor yo me he sentido. Mira, yo he jugado en Estados Unidos, hasta Triple A jugué. Fui a Sprint Training de Grandes Ligas en el 2019, donde me fue bien. En México, en Venezuela, en Dominicana, 2 veces en Venezuela, 2 veces en Dominicana. Fui campeón en Dominicana con los Gigantes también. En Taiwán, en Italia, en Cuba, evidentemente. Pero donde mejor yo me siento jugando béisbol es en México. ¿Te gusta Para mí jugar en México México? es increíble. Para mí México es increíble, man. Así te lo digo. Y he tenido la suerte también de estar en buenos equipos, ¿sabes? De tener campeonatos. He tenido 2 campeonatos en el Pacífico, en invierno, y un campeonato en verano. Sí, me ha ido bien. Por eso a lo mejor por eso que te digo esto, ¿no? Pero yo creo que ese es el lugar favorito mío para jugar béisbol. Bueno, yo creo que de las ligas del Caribe, la mejor trabajada, no solo en béisbol, o sea, no hablo solo dentro del terreno de juego, en todo lo que trae en sí un equipo profesional y una liga profesional, es la mexicana. O sea, en cuanto a la afición, los estadios, Los las estadios. cosas, el ambiente que se vive en un estadio de México, a veces tú lo ves y parece un estadio de Grandes Ligas, salvando la distancia, por supuesto. Pero el ambiente y Sí, las claro. cosas que tú ves Dominicana, ves incluso Venezuela, que tiene una buena liga buena, Nicaragua, y en esos aspectos que no estamos hablando del béisbol, se ve superior México. Se ve superior México, muy superior. Los patrocinadores, la transmisión, los viajes, hermano, México está muy bueno. Yo me fui este año, yo llevaba 5 años jugando del Pacífico seguido. Y me fui este año a Dominicana con el Escogido. Tuviste que fueron campeones. Y después me fui a Venezuela. Terminé en Venezuela con los Tiburones de La Guaira. Y 2 tremendos equipos, probablemente entre los mejores equipos Del Caribe. de invierno también, del Caribe. No, hermano, no se compara. No se compara la liga, no se comparan no se comparan con México. Ahora, este año que pasó, el año pasado fue que eh, por mi propia, por mi propio, yo pude ver eso, ¿no? Y poder sacar esa cuenta que México está mejor, está por encima de México. Elian, ¿cómo decides representar a España? Hermano, eso no es de ahora, eso es de siempre.
No, no de ahora, Cuando, no de sí, no de sí, ahora que es claro. el clásico, pero Ajá, la siempre que te hemos pasa es visto que vinculado al béisbol español y bueno, ahora me entero que saliste directo a España incluso. sí, lo que pasa es que, mira, eh, hay algo bien, bien claro, ¿no? Cuando yo salgo para España, esa gente me recibieron como, sí, es mi casa. Yo vivo en España, ¿vale? Entonces, esa gente me recibieron desde el primer momento bien, siempre me intentaron ayudar, incluso eso que te expliqué de los entrenamientos, todo ese proceso que yo viví, España tiene mucho que ver en eso, muchísimo que ver en eso. Entonces, lo que pasa es que mucha gente no me conoce hasta que fui al, al clásico con Cuba. Es cuando la gente me Sí, empezaron a hay conocer muchas más, personas, ¿qué ¿entiendes? pasa? Hay muchas personas que siguen Serie Nacional o MLB. No, como que digamos que la Liga del Caribe le pasan por arriba. Exactamente. Entonces, eh, claro, España siempre estaba ahí. Lo que pasa es que nunca había tenido la oportunidad de ir solamente una vez a un europeo, donde me Sí, fue súper bien, pero, no, pero ganamos, creo que el tercer lugar, creo que bronce fue lo que ganamos. fueron Entonces, bronce ese año. como que no llamó la atención. Y ahora me tocó, ¿sabes? Me tuve la oportunidad de volver a ir A ahora España. al preclásico y bueno, y ahí viste info que, bueno, participamos. Sí, pero España siempre ha estado ahí. Tenían una, digamos, una mini legión de cubanos ahí dentro del equipo español, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, era el sí. ambiente entre ustedes? No, mi hermano, para serte sincero, ir a la selección de España, súper agradable, hermano. Es una cosa increíble, es una cosa increíble. Habemos varios cubanos, varios venezolanos, varios dominicanos y el ambiente que se crea. Yo creo que eso está mucho antes de que nosotros, de que yo pudiera llegar ahí o todos los que estamos ahí pudiéramos llegar, ¿no? El ambiente que se crea desde que están, desde los jefes, ¿sabes? Los jefes de béisbol en España, hasta el menos es muy igual, ¿sabes? Ahí si alguien opina algo, se escucha. Si alguien quiere hacer algo porque es lo mejor para el equipo, se hace. Entonces yo creo que es partiendo de ahí, yo creo que eso es lo que trae el buen ambiente, eso en la selección de España. Aquí estuvo con nosotros Pablo Luis Guillén. Estuvimos Caballero conversando. también, Y Paul nos caballero. contaba incluso que comentaba contigo, ¿no? Que bueno, tuviste la experiencia de estar con Cuba en el clásico, que después vamos a hablar también de esta Ujú. oportunidad, ¿no? Eh, y que como que el tema también de que era un poco más relajado eso ahí debido, bueno, a toda la presión que tuvo el clásico de Cuba y tal, y estabas como más relajado con la selección española. ¿Cómo es eso? Sí, ese tema yo lo platiqué con él, porque hubo un tema de conversación sobre ese tema, ¿no? Porque como yo vi el clásico, yo era el único que había ido al clásico anterior. Sí. Entonces era como muchos periodistas me preguntaban, la gente, ¿sabes? Yo jugué en Taiwán en el 2023, entonces ahí me conocían ya. Entonces, un día estábamos hablando y le dije, hermano, se siente mejor venir a este torneo con el equipo de España que con el equipo Cuba. ¿En qué sentido? Sí, no, no, Hay algo creo que real. se entiende. Sí, hay algo real. El, lo que llama a la selección de España de béisbol no es nada. Sí, no se siente nada, no hay presión en el sentido de que no hay afición, no hay tantos medios que llamen a la selección de España, ¿me entiendes? Ahora, tú vas con el equipo Cuba y eso es una cosa de otro nivel, El ¿sabes? entorno es otro. La Y el entorno prensa, es el otro. entorno, la gente. Entonces, eso hace un bloqueo a los jugadores, a los entrenadores, a todo ese tipo de cosas, que a veces no hace que haya buen ambiente, ¿me entiendes? Que haya un ambiente como tenso, porque te bajas en el autobús y hay 70.000 gente, porque llegas al estadio y la gente te está tirando fotos, los jugadores, ese tipo de cosas, ¿sabes? Y con la selección de España es diferente, porque tú vas tranquilo, andas con la familia, yo me veo a mi familia, era como todo bien. Lástima que no pudimos clasificar, pero esa es la diferencia, ¿sabes? Estuvieron cerquita de clasificar. ¿Qué pasó por tu mente cuando lo viste tan cerca? Cuando viste la clasificación muy Hermano, cerca. yo te voy a decir una cosa. Yo era de uno, sí, sí, yo era uno de los que pensé que íbamos a clasificar. Yo soy veterano y yo jugué en Taiwán. Y cuando estuvimos hablando al principio, antes de empezar los torneos y todos los entrenamientos, como que el lema, no, la idea era, perdemos con Taipei el primer día, o si perdemos con Taipei el primer día, después jugamos
con Nicaragua y tenemos chance y le ganamos a Nicaragua y a Sudáfrica y ganamos. Y yo les decía, pero ¿por qué tenemos que perder con Taipei? A Taipei le podemos ganar. No son tan buenos como parecen, como ustedes piensan. Ellos no son Japón, ellos piensan que son japoneses, pero no lo son. Le podemos ganar. Y a mí me tocaba pichar el primer día. Sí, yo les dije que yo iba a pichar el primer día a la selección de España, porque yo los conocía, porque yo tenía, ¿sabes? Conozco a los jugadores de Taiwán, porque yo jugué con ellos ahí en el 23. Y bueno, y viste, la suerte que tuvimos de ganar el primer juego. Habían 45,000 gente en el estadio. Y tuvimos una conversación de ese tema el día antes. Yo les dije, mañana va a haber mucho ruido, hay que estar bien enfocado, no le hagan caso a la prensa, a lo que dice la gente, va a haber mucha gente atrás de ustedes. Vamos a jugar adelante 45,000 gente y esta es la oportunidad de que cada uno de ustedes demuestre lo que puede hacer, porque hay gente que hay gente que no los conoce a ustedes, que los vas a estar viendo. La selección de España, ¿sabes? Tenemos muy buenos jugadores, pero hay jugadores que no han podido jugar profesional y son buenos. Y como que asumimos eso con todo, ¿no? Con la buena energía esa que necesitábamos, el carácter que se necesita para entrar a un juego así. Y bueno, y tuvimos la suerte de ganar. Luego después, yo no pienso que hayamos perdido la clasificatoria el último día contra Taipei. Es muy difícil ganarle a Taipei 2 veces en su estadio, adelante 45,000 gente, con sus fanáticos. El problema es el juego que perdimos contra Nicaragua, Con Nicaragua. que perdimos en 10 innings, 2-1. Ese fue el juego que nosotros nos complicó ¿Nos la despachó? clasificatoria. Nos despachó. Ese fue el juego que nos despachó a nosotros. Elian, como estábamos hablando, tuviste la oportunidad de estar con Cuba en el pasado clásico. Ajá, sí, sí. ¿Cómo fue esta llamada? Primera vez que Cuba llamaba a jugadores no vinculados a la federación. ¿Te contactaron? ¿Tú los contactaste? ¿Cómo fue ese proceso? No, era, ¿cómo fue? Ellos me llamaron a mí. Me llama Drake me llama a mí y me dice, Elian, hola, y me dice, ¿quieres ir al clásico? Y yo le dije, ¿cómo que si quiero ir al clásico, mi hermano? Yo te voy a ser sincero, yo ni por mi cabeza pasaba que yo pudiera ir al clásico con Cuba. Que me fueran a llamar, yo me refiero, ¿vale? Sí, claro. Y yo le dije, Drake, ¿pero cómo que yo voy a ir al clásico? Y me dice, me preguntaron por ti, si tú quieres ir. No, Drake, yo ahora no te puedo contestar, le dije, eso, yo no lo sé. Bueno, si quieres, llamas a Mandy Johnson te va a llamar. Sí. Bueno, que me llame. Y ya Mandy Johnson me llamó. Y me dijo, dime, caballete, porque yo Mandy Johnson yo lo conozco con el equipo Cuba 15 y 16 último año, él era el manager. Y lo conozco desde ese tiempo. Y empezamos a platicar y él me dice, yo quiero que tú vayas conmigo. Y le dije, mira, Mandy, yo sí quiero ir al Clásico Mundial. Por supuesto que sí. Para mí, él sí lo tiene, pero, solamente un pero, le dije. Yo no puedo ir al equipo Cuba a ganarme un puesto. Yo tengo una temporada por delante donde yo tengo que prepararme para una temporada. Si tú me dices, yo quiero que tú vayas al equipo Cuba, es para decirme, tú vas a pichar tal día. Incluso si no me quieres poner a abrir, no me pongas, me pones de relevo. Yo hago lo que haga falta, pero tienes que decir, pero yo lo que no puedo ir a buscarme un puesto al equipo Cuba. Si vas a contar conmigo, tienes que contar conmigo. Y me dijo, no. Este año es diferente. Nosotros queremos, si tú eres uno de mis abridores, me dijo Mandy Johnson. Y le dije, hermano, pues sí. Y le dije que sí. Y así fue. El Clásico Mundial con Cuba, hermano, es de lo mejor que ha pasado en mi carrera. Si no es lo número uno, lo número dos. Porque tuve la suerte también de ganar la triple corona de picheo en el Pacífico, el primer año que jugué con Charro. Y yo creo que eso también es muy difícil, ¿no? Claro. Pero pichar en el equipo, en el Clásico con el equipo Cuba, hermano, ese juego contra Taipei, donde había que ganar o ganar. Y después contra Estados Unidos, venir a pichar a Maitrao y ponchar a Maitrao con base llena, hermano, eso no se puede. Este llamado te llegó, digamos, ya siendo maduro, ¿no? Una persona madura. ¿No te afectó el entorno, las críticas, todo lo que se vivió antes del clásico? El cada vez fulano dijo sí, ¡guau! Fulano dijo no. El ataque para los dos lados, no sé si me va a entender. Hermano, sí, claro que te entiendo perfectamente. Hermano, no me afectó, en verdad. No me afectó. ¿Tú sabes por qué? Mira, yo sé bien claro quién soy, de dónde vengo. Siempre tengo los pies sobre la tierra. No olvido de dónde vengo. Sé realmente en qué posición yo estoy.
Yo no necesito que nadie me venga a decir a mí qué es lo que yo pienso o qué es lo que o qué la gente. Es decir, yo no puedo pensar que la gente, yo no puedo esperar que la gente piense de mí algo, y menos cuando no me conocen, ¿sabes? Claro, Yo sé que yo no fui ni tan siquiera los que menos, de los que menos hablaron. Hubo jugadores que sí atacaron mucho, ¿no? sí, sobre todo Hermano, Ricardo. yo tengo claro cómo pienso yo y cómo actúo yo. De ahí en fuera, hermano, no me afecta nada. Estoy adaptado. A mí nadie me conocía, más. Antes de yo ir al equipo Cuba, nadie me conocía. Ninguna de esa gente hablaba de mí antes. O me podían mencionar porque no sabían quién era yo. Incluso yo he tenido entrevistas no voy a mencionar el nombre, con periodistas. Eso fue Antila Clásico. Con periodistas reconocidos de ahí del ámbito este, ¿no? Y no sabían ni, hablaban conmigo en una entrevista así como que estamos hablando, y no sabían ni, ni que yo había jugado triple A con Atlanta, ni que yo había ganado triple corona en México y un pitcher del año, si yo he ganado 2 veces pitcher del año, no sabían eso. Y yo, entonces, ese tipo de cosas es lo que me hace a mí pensar de la manera que pienso. Es decir, ni tan siquiera me conoce para que alguien me afecte lo que piense, ¿sabes? O lo que diga de mí. No, no. Yo soy de los que pienso que cada uno debemos respetar lo que piense y lo que decida la otra persona. Correcto, En exactamente, este mano, aspecto, por exactamente. ejemplo, yo tengo mi opinión al respecto. Yo hubiese quizás tomado otra decisión diferente a la tuya, totalmente. Pero yo soy yo y tú eres tú. Yo respeto la tuya Claro, y tú mano. respetas la mía. Y estamos ahí conversando y mañana hablamos por teléfono como si no hubiera pasado. Porque es que no ha pasado Exactamente, nada. hermano, exactamente. Y si tú quieres decirme lo que tú piensas sobre ese tema, está bien, mi hermano. Yo a mí eso no me importa, ¿vale? Pero mira, Lo que tú puedes estar seguro es que no me va a afectar. ahorita ponías el ejemplo de Orizamel. O sea, Orizamel creo, que estuvo aquí con nosotros también, es el otro polo de tu decisión, es la otra parte. Totalmente, Y son los mejores amigos. totalmente. Mi ¿Entiendes? Y hermano, no y pasa me nada por llevo, eso. y somos amigos, mano. Somos No pasa amigos, nada por eso. ¿Entiendes? Es full. simplemente Y él y yo saber platicamos de respetar eso. la Y decisión yo y la le opinión de digo, cada y uno. yo le digo, y yo le dije a Spiner, un día platicamos y yo le dije, Despa, y yo le dije, ¿sabes por qué fui? Porque era mi oportunidad. Era mi oportunidad de entrar al béisbol de Asia. Yo fui al equipo Cuba y yo le dije, ¿a que tú fuiste a un clásico? Yo sí fui. Ah, me tocaba a mí ahora. Yo sí quería ir también, Está bien. ¿entiendes? Y le dije, y era mi oportunidad de ir al equipo Cuba, de vivir una experiencia como esa, que no sabemos si la puedo volver a vivir, y entrar al béisbol de Asia. Así fue. Llego al Clásico Mundial y firmo un contrato con Rakuten Monkey de la Liga Taiwán. ¿Entiendes? Entonces, y él me dice, no, si yo lo entiendo, claro que lo tienes que entender, como yo te Claro, entiendo a ti, claro. ¿sabes? Así Es es, una cuestión, yo creo que en la que ambos puntos tienen sus puntos, va a la redundancia, y claro, son válidos. son válidos, más, claro. Es lo que yo Sí, siempre quiero decir, ¿no? sí, Cada uno es libre de hacer lo que quiera. por Tu dinero te supuesto que lo ganas sí, tú. Tu por dinero no te lo supuesto que pago sí, yo. Tu dinero te por lo ganas tú. supuesto que sí. Ajá, así es. Eso es una Sí. realidad. Bueno, háblanos de esta experiencia, llegas a Taipei, cómo fue vincularse con atletas que estaban en Cuba, atletas incluso de grandes ligas, esa Ujú. responsabilidad, ¿cómo fue eso? Y el Primero juego en fue en Taipei, Japón, por supuesto. Vaya primero fue en para que Japón, sea sí, todo. primero fue en Japón, ajá, primero fue en Japón, estuvimos como 2 semanas en Japón entrenando. Eso estuvo muy bueno, ese entrenamiento nos sirvió mucho. Al principio siempre nos choca un poco, ¿no? Nosotros los profesionales, porque tú hablas de mí personalmente, ¿no? Llegar allí, al equipo Cuba, donde evidentemente fue un trato como que un pacto que no se habló, pero era como evidente, ¿no? Si tú no te metes en mi entrenamiento, es decir, como que nosotros somos yo soy profesional y no me tienes que decir cómo entrenar, ¿sabes? Simplemente me ayudas a entrenar. Como que eso, a nosotros los que jugamos profesional y fuera de Cuba, como que teníamos más ese espacio, ¿no? Ese espacio, nos daban ese espacio para yo hacer mi rutina, el tema ese de prepararte para pichar, y estuvo súper bien. Eso estuvo muy bien, ¿sabes? Ese aspecto. Luego, esos juegos de entrenamiento, llegamos a Taiwán, picheo. Es evidente que cuando en Cuba la gente de los jefes conoce mucho de béisbol, conoce muchísimo de béisbol, pero es un béisbol antiguo, muy básico, rústico. Eso nos cuesta un poco también a la hora de entender, de entrar a un juego de béisbol, o sea, como hablar ciertas cosas, como entrenamiento, cómo prepararte para un partido. Pero bueno, día a día, lo bueno fue que pasaron muchos días antes del clásico,
para, para entender yo la parte de ellos y ellos la parte de nosotros, ¿sabes? Sí, claro. Y entonces llega el día a pichar y entonces Lazo me dice, ya faltaban 2 días para el clásico, ¿no? Para empezar el clásico y Lazo me dice, mira, vas a pichar el cuarto día contra Taipei. Llegó Taipei, pam, pam, pam. Llegó el primer día, perdimos, el segundo día perdimos. Y yo le dije, cuando perdimos el primer día, yo le dije a Oneki y a Bolaño, un día estamos hablando y le dije, me va a tocar pichar contra Taipei y va a ser el juego más importante del torneo. Ya verá, me va a tocar a mí. Hermano, eso fue empezando el clásico. No te estoy mintiendo. Pam, pam, pam. Llegó y pasó lo que pasó. Ese día el juego era temprano. Era como a las 12 o 1 de la tarde, no recuerdo bien. Nos levantamos súper temprano porque había que cenar y éramos un club. Y es un club, tú sabes que llega antes al estadio. Porque tiene el estadio para entrenar primero. Y nos levantamos súper temprano, hermano. Ese día, esa noche anterior, yo me tomé una melatonina para dormir. Porque, claro, es inevitable que el pensamiento, mucho pensar, llegamos y cuando me pongo los pies sobre la cama, así que veo el celular, eran punto las 8 de la mañana. Tenía como 200 mensajes en mi WhatsApp, sin contarte los de Instagram y de Facebook y todo eso. Por ahí va. Oye, mi hermano, increíble. Y yo, hermano, no podía contestar, solamente hablé con mi familia. Ya. Y hubo un par de jugadores también que no estaban de acuerdo, que hablaban, coño, no sé por qué fueron estos jugadores, que también me escribieron por el bien. Hey, arriba, vamos a echar para adelante. Porque una cosa es lo que estamos hablando. Una cosa es lo que tú opines y otra cosa es lo que tú, como que decir, que tú le desees mal, un ejemplo. No, eso es otra cosa. ¿Vale? Muchos jugadores me escribieron que juegan conmigo, decir, y no estaban de acuerdo en ir. Incluso jugadores que llamaron y dijeron que no. Compañero. Exacto. Hey, caballo, vamos a meter mano, Ley, vamos a meter mano. Animal, vamos a meter mano, que hoy es el día, así. Y eso de verdad también te ayuda un poco, ¿no? Porque son como, hey, te están viendo esos tipos, vamos a meterle mano entonces. Y yo dije, cuando puse mis pies en el suelo, que miré y un mensaje, hermano, yo dije, así, hermano, te lo digo sinceramente. Yo dije, por mis cojones, hoy, esos $11,000 que ganamos, si pasábamos, nos daban $11,000. Sí. Esos $11,000 nos los vamos a llevar para la casa hoy. Así mismo dije yo. Y yo, así en voz alta, lo hablé yo conmigo mismo en voz alta. Y dije, Sí, tú contigo. porque aunque gracias a Dios a mí yo no lo necesite, sí, en el sentido que, si no necesito, evidentemente, pero no lo necesite como hay gente de mi equipo que sí lo necesita mucho para su familia. Sí, y ese dinero no iba a ser tu base económica, no iba a ser, pero para mucha gente. Claro, exactamente, a eso me refiero. Gente, sí, es verdad. Va a resolver, a mí no me iba a resolver a lo mejor un problema grande, pero a muchos sí le iba a resolver un problema muy grande, ¿entiendes? Y yo dije así, hermano, eso yo no se lo he dicho nunca a nadie, te lo juro por lo más grande. Le dije, así dije, pero hoy, por mis cojones, eso dinero tiene que ser de nosotros. Eso fue como que llegamos al estadio, porque yo sí se lo dije, hermano, yo sí lo digo siempre cuando me preguntan, yo juego por dinero. Yo sí juego por dinero. Es un trabajo, eso no es. Ajá, mi motivación, hermano, es el dinero. Jugar por dinero, porque así mi familia está bien, puedo ayudar a mi familia, ¿me entiendes? Entonces llegamos al estadio, hermano, desde que llegamos al estadio, estaba explotado el estadio ya. La fila para entrar al estadio llegaba no sé cuántas cuadras, así. Entramos ya como a la hora del estadio, parecía que se iba a derrumbar, el estadio de Taichung, parecía que se iba a derrumbar las gradas, porque eran, tú sabes, ellos son muy, muy explosivos, los fanáticos son demasiado explosivos en Taiwán, hace mucho ruido, boom, 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 boom. Era impresionante, era una cosa impresionante, yo nunca había vivido algo así. Llegamos, hice mi rutina, con tiempo, todo funcionó. En el primer inning había un calor, mi hermano, increíble, porque era las 12 del día o 1 de la tarde, algo así, una humedad increíble. Pam, 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 pam. El ambiente ese día del equipo como tal estaba muy, muy, muy por encima. Estaba muy por encima de Taiwán. Sabíamos que íbamos a ganar. En lo que se respiraba, así contrario como jugamos el primer día, como que esa duda. No, el equipo ese día estaba muy, muy por encima. Llega Sí, hermano, el equipo ese día, el equipo Cuba ese día estaba muy por encima mentalmente. Llega la combinación matemática esa que se les dio, que ahí puso su mano
todo el mundo, todos los santos que existen pusieron la mano para que ustedes se le dieran la combinación y no tener que cruzarse con Japón. Porque no era solo clasificar. No es lo mismo enfrentarse a Australia que a Otani y compañía, ¿no? No es lo mismo. Claro, había que hacer cierta cantidad de carreras, las diferencias esas de carrera, ese tipo de cosas que también nos ayudó muchísimo. Una cosa inexplicable, que se les dio todo. Una cosa increíble, sí. Bueno, este partido con Australia, como siempre, Australia le juega a Cuba el juego de su vida. Siempre. ¿Vieron en algún momento en peligro el pase a Estados Unidos? Claro, claro que sí, claro que sí. Estuvo difícil ese partido. Estuvo muy reñido. Y luego Yariel Rodríguez pichó muy bien, pero se complicó muchas veces. Hizo un esfuerzo tremendo ese chamaco ese día. De verdad que ese chamaco se fajó. Y después vino Elías. Cuando le dieron jonrón a Elías, todo el mundo dijo, oh, espérate que esto no está tan fácil, ¿eh? ¿Recuerdas que el juego se puso por una, ¿no? Por una se puso. Por una. Sí, pero Roberín venía de ser, o sea... No. Claro, mi respeto para ese tipo. Pero claro, un zurdo viene, nos sorprende y mete un palo. Sí, tú dices, como una sorpresa. No quiera mejor. Y luego, no, y la suerte también es, hermano, te voy a decir, ya hay que ser sincero. La suerte que teníamos a Moinelo y a Raider Martínez, esos tipos están demasiado. Esos tipos están en un nivel increíble. Esos tipos, tenemos suerte. No, sin duda. Yo no sé cuánto los dos están. Tú me preguntas, yo no sé cuánto los dos me gusta más. Sí. Pues son diferentes, pero tú dices, coño, son muy diferentes, pero son seguros. Sí. Teníamos suerte de tener esos tipos atrás. Cuando llegue el pase, ya a la hora de la clasificación, ahí ganaron más todavía, ¿no? Sí, $25,000 nos dieron el mínimo. Y a los que estaban afiliados a la MLB le dieron como 35,000, algo así. ¿Cómo te pagan eso? No, pasaron como... Eso fue en marzo, como 3 o 4 meses. A mí me lo transfirieron a mi cuenta. Sí, a mi cuenta de Estados Unidos. A los otros dirigentes de equipo de Cuba no lo sé cómo se lo dieron, pero sí se lo dieron. Sí, que yo sé que lo recibieron por cuentas y cosas así. No lo sé. Elian, llegan aquí a Estados Unidos y los otros días estaba viendo una entrevista de Luis Robert para Pelota Cubana, que decía también algo parecido a ti, de que él sabe quién es y él sabe que no tiene nada que ver con eso. Él fue por una cuestión personal, no por más nada. Y hablaba del tema de lo vivido aquí en Miami, en el estadio, toda la presión esa tan grande. Dice que él salió el primer día y el segundo día dijo, me quedo adentro, porque esto está en candela de fuera. Hermano, yo te voy a decir, desde que llegamos al aeropuerto, eran como las 5 de la mañana, yo me acuerdo, 4 de la mañana, y había gente ahí esperando el equipo Cuba. Era algo increíble, la verdad. Hermano, vuelvo y te repito, yo lo viví de la mejor manera. Yo lo disfruté tanto, mi hermano. Yo disfruté tanto esa gente gritando en el estadio. Yo disfruté tanto eso, mi hermano, que yo creo que es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Llegamos al estadio. Viajamos en un avión de un avión que yo no sé ni qué aerolínea era, que el avión completo era primera clase. Yo nunca había visto eso, man. El avión completo era primera clase. Toda la bebida que quisiera, toda la comida que quisiera. Una cosa increíble. Viajamos, una experiencia increíble. Llegamos a Miami, salimos. No, yo le dije a De Risco, es como el delegado, De Risco es como el delegado del equipo Cuba. Sí. De Risco, ahí te dejo mis maletas de pelota y mi maleta grande. La grande es personal. Yo me voy a una pequeñita y mi mochila. Nos vemos en 3 días, le dije. Porque ellos se iban como para Tampa, para allá arriba. Sí, estaban para arriba, estaban hospedados para arriba. Ajá. Porque y yo le dije, yo me quedo aquí en Miami. Peloteros para amistades mías de hoy. Oye, pasa por aquí para vernos, porque estaba lejos para arriba. Estaba lejísimo. Y yo le dije, yo me quedo aquí en Miami. Ok. Por eso es lo que te digo. Ellos como que nunca invadieron el espacio de nosotros y nosotros nunca invadimos Eso he hablado con algunos de los que han estado aquí, como Elías, por ejemplo. Ajá. Normalmente siempre ha existido eso, tú sabes, que en el equipo Cuba el encerramiento y el no puede ir aquí, no puede nada. Pero con ustedes no puede ser así, evidentemente, porque a ti nadie te puede decir, no, mira, no puedes ir ahí, porque a ti quién te lo va a decir. No, claro. Nunca, eso estuvo como jugar aquí. Como jugar aquí, no pasaba nada. Incluso cuando estábamos en Japón, teníamos un gimnasio que era súper lejos y no podíamos ir cada día. El abuelo nos llevaba como 1 hora.
que era los Dragones Chunichi. Y ahí a 5 minutos del hotel había un gimnasio que estaba carísimo. Eran como $150 2 semanas, o como, no sé si eran por sesiones de entrada, algo así. Y yo lo fui y lo pagué y yo iba a mi gimnasio. Me iba por las mañanas, pam, 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 o por las tardes, depende del horario que teníamos de entrenamiento. Y yo hacía mi gimnasio y todo, así nadie se metía con nosotros. Yo salía para aquí, es decir, yo con nosotros no, es decir, conmigo no, con ninguno. Eso era como si estuviéramos aquí. Sí, claro, Cuando pues llegamos a es Estados algo Unidos, lógico. ¿Quién le va a es decir a algo ustedes, a lógico. ti, o a Moncada, o al otro? No, mira, no puede. No. Exactamente. Llegamos a Miami, yo dejo mis maletas y me fui para casa de Miranda, Ariel Miranda, que es Está mi bien, amigo sí. desde toda la vida. Ahí Me fui tienes para su otro casa. ejemplo más de lo mismo que estamos hablando de Isabel. O sea, Sí, es lo mismo, no, y hemos hablado. es el pensar diferente, pero es el respetar cada uno el espacio del otro. Es el respetar de cada quien. Y él me dice, y ahí fui para su casa, me quedé ahí en su casa. Yo siempre voy a su casa, siempre. Somos amigos, somos como si fuéramos familia. Sí, son del barrio, depende del Sí, mismo sí, de San sí. José. Ajá. Y entonces llegamos y dice, y ahí estuve 3 días, mano, sin ver el equipo Cuba. Ellos entrenando por ahí, yo me quedé aquí. Le dije, a mí no me vas a ver en 3 días como ustedes vengan. Ya. Yo no le dije nada a Lazo, yo no le dije nada a nadie, mano. Yo me fui. Lazo el otro día me manda mensaje, caballo, ¿dónde estás? Y le dije, no, yo voy a entrenar por aquí, no te preocupes. Ah, está bien, así me puso, mano, así. No te preocupes, está bien, nos vemos tal día. El día antes del equipo del torneo, llegamos, hoy hubo práctica, todo fluyó bien, todo tranquilo. El día de juego, llega el día de juego. El Llegamos súper ambiente, temprano al el estadio, ambiente estaba hermano, el pésimo ese día. ambiente. Hermano, el ambiente estaba súper bueno. Era una cosa increíble. Salimos a la práctica, desde que salimos a la práctica, ya, eso fue, ya tú sabías lo que se venía. La gente, pero te voy a decir una cosa, en el VP, todas las bolas en el VP que batían para right field, que nosotros los piches cogíamos, la tirábamos para las gradas, ¿viste? Todas. Regalamos, no sé qué cantidad, todas las que venían para acá, las tirábamos así, regalando pelotas. Porque la gente en verdad entendían, es decir, la gente lo que querían ver eso, el show, y la gente nos hablaba, hey, tenemos que ganar hoy, a ver si sacamos un susto a esa gente. Está la otra parte, que se va un poco más personal, pero mi hermano, el que se va un poco más personal es su problema, porque al final uno no puede estar controlando eso, ¿entiendes? Pero están Sí, es las lo otras que gente que sí, Luis Robert decía, ¿entiendes? que salía el círculo de espera y cuando miraba para atrás, la primera cara que veía era la de Ale Otaola. O sea, no respeto a Ajá. Otaola, ¿no? Su forma de pensar. Sí, sí, claro, hermano, que está Dice bien que era eso, no está mal. a primero que veía era Otaola, dice Luis Robert. Sí, Pero no, mango, ¿entiendes? esa era parte del show, hermano, eso era parte del show. Hermano, yo entré cuando cantamos el himno, cuando cantamos el himno, que entramos así, ¿no? Que falta, hay como 5 minutos para que empiece el juego ahí, ¿no? Yo entro para el desdogado y voy para el crujado, porque yo me iba para bullpen. Y cuando yo subo la escalera, ¿sabes que el Marlin Park hay una escalera así ya como un poquito grande para entrar al crujado? Y cuando subo, ahí va bajando, no me acuerdo quién era, pero era alguien de la comisión, no era el entrenador, no me acuerdo quién era, que venía caminando. Y yo le dije, ¿tú viste cómo está el estadio ese de bueno? ¿Ya te asomaste ya? Le dije. Y me miró con unos ojos así porque él como que estaba asustado. Acuérdate que antes Y se asustaban. él estaba viendo de otra parte, claro. No estaban acostumbrados a eso. Y yo le dije, ¿tú viste qué bueno está el ambiente ese de afuera? Y el tipo estaba así, me hizo así nada más con la cabeza. No me acuerdo quién era, porque había tanta gente ahí que el equipo Cuba, que yo a veces ni los nombres yo me conocía. Y me hizo así con la cabeza, como diciendo, no entendía qué era eso. Pero para nosotros, eso era lo mejor, mi hermano. Lian, Eso era lo mejor de lo mejor. ¿estás dispuesto a volver con el equipo Cuba? Hermano, sí. Realmente sí. Si me vuelven a llamar, yo voy, sin problema. Así te lo digo. Es una experiencia. Hermano, yo tengo 36 años. Acabo de cumplir 36 años. Estoy bien físicamente, gracias a Dios. Pero ya el béisbol se me está acabando Exacto. como jugador, ¿no? Se me está acabando. Todas esas oportunidades que se me puedan aparecer de ese tipo, Pues si tú yo te las voy a sientes aprovechar, bien hermano. viviéndola, Las voy a está aprovechar bien. porque son vivencias. Exactamente. Hermano, mi familia, lo que vive mi familia, hermano, junto conmigo, ese proceso, hermano, eso no tiene, eso es algo súper bonito. Yo no tuve oportunidad de jugar Grandes Ligas, ¿sabes? Tuve la oportunidad de jugar un clásico mundial. Si tengo la oportunidad de jugar otro Por cierto, clásico mundial, yo, claro que voy. porque ahora es la duda, ¿no? De que todo el mundo, y si hubiera clasificado a España, ¿con quién ibas tú?
Hermano, no lo sé. Ahora mismo Ahí no veríamos. sabe. Cuba es Claro, Cuba. por eso. No sé, porque Cuba es Cuba, más. Ir al equipo Cuba es el equipo Cuba. Ahora te digo también, ir al equipo Cuba es muy Es difícil más también, difícil. Claro. porque hay muchísimos jugadores de donde sacar, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando de una Sí, suposición claro. que si hubiésemos Porque todo el clasificado mundo tenía y la que me duda, ¿qué hubiera llamara. pasado, no? Porque, coño, después de tanto batallar con España, si se hubiese dado, todo el mundo decía, y ahora si se da, Sí, ¿qué decide esa el pregunta hombre? me la hicieron en España también. Y yo le dije esa misma pregunta, esa misma respuesta le di, no lo sé. Vamos a ver. Porque le dije, Cuba es Cuba. Sí, como tal, Cuba es Cuba, como el equipo Cuba es el equipo Cuba, más. Los ojos, la visión que tiene el equipo Cuba es algo increíble. De hecho, este año el clásico, si, bueno, si te llamarían, sería hasta más cómodo porque es aquí mismo en Puerto Rico. No, tú puedes estar seguro que es más cómodo. Esos torneos para Asia, eso está hecho para esa gente, para que ellos clasifiquen. Esos cambios de Bueno, horario, ese tipo de cosas, porque ellos nunca cambian de horario. meterte para allá, Siempre somos nosotros los que tenemos que cambiar de horario y tenemos eso que que ir. cambia el horario ahí. Sí, hermano, siempre nos toca a nosotros. Elian, nosotros para cerrar le hacemos al invitado algunas preguntas rápidas, ¿no? Sí. ¿Tu comida preferida? La Mediterránea. ¿Tu mejor momento en el béisbol? Estamos entre el clásico y la triple corona ahí. Sí, pero no, yo creo que me quedaría con el clásico. El ponche que le llama Mike Trout con base llena. Legendario, ¿no? Qué malo, Mike Trout. Estamos hablando de Mike Trout. Sí, estamos hablando de Maestrao, claro. Sí. El catcher con el que más cómodo te has sentido en tu carrera. Eh, eh, hay un catcher aquí en México. Está con Diablo ahora. Es veterano, tiene 40 y pico años. Ese tipo, ese tipo cuando gana la triple corona, él fue el principal motor de eso, ¿sabes? Ese tipo me enseñó mucho cómo jugar un béisbol agresivo como en México. En México es un béisbol muy agresivo. Él me enseñó cómo enfrentarme a un béisbol más agresivo. Ese tipo me enseñó mucho. Después de ahí, el otro año fui al sprint training de Grandes Ligas y me tocó Mike Kane, Brian McCain, el primer día que me toca pichar y me dice, ¿qué tú tiras? En inglés, ¿no? Y yo le dije, no, recta, curva, cambio, sinker y slider. Y me dice, ok, ¿y cómo hombre segunda? Le dije, después de dos, después de este, ¿no? Es lo más fácil, el tipo y me dice, ¿y si me chequea? Si me dice que no. Y yo le dije, yo no te voy a decir que no. Y se empezó a reír y se fue para allá. Cachando. Me tocó cachar como 3 juegos con ese tipo y la verdad es que se veía muy por encima de todo lo demás que había visto. Sí, no, estamos hablando de un tipo. Claro. Pero solamente piché como 3 juegos con él. Sí, fueron como 4 o 5 innings que tiré con él nada más. Okay. Elian, muchísimas gracias, hermano, por acceder aquí a estar con nosotros. Éxito en lo que viene y bueno, Gracias, que hermano. todo te salga bien. No, muchísimas gracias a ti, hermano, y sigue fajado con el programa que está muy bueno. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Gracias, amigo.